Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a nuestra clase de servicio a Dios y liderazgo. Me alegra mucho que estés tomando esta clase. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y también para la congregación en la cual tú sirves. Ahí en nuestra página vas a encontrar los recursos que necesitas. Ahí va a estar el módulo de cada clase. También vamos a tener videos, vamos a tener algunas otros recursos y también cada 2 o 3 clases vamos a tener un quiz, un pequeño quiz con algunas preguntas que nos van a ayudar a evaluar tu aprendizaje. Amén. Así que felicitaciones y vamos a abrir el módulo. Vamos a mirar el índice. Tenemos 11 clases que vamos a estar viendo durante este mes. Te invito a que saques el tiempo para estudiar, para aprender. Trata de memorizar lo que estamos enseñando y lo más importante de todo, ponerlo en práctica. Amén. De nada serviría tomar esta clase y aprender todos los conceptos y no ponerlos en práctica. Así que anhelamos, amén, que todo esto sea útil para que le sirvas al Señor y sea de edificación. Amén. Bueno, en el índice tenemos 11 clases, tenemos la introducción, que se cuenta como una clase, el clase número 2, servicio a Dios, clase número 3, el llamamiento al servicio, número 4, sirviendo a Dios conforme a su propósito, número 5, una clase que me gusta mucho, integridad del servidor, punto número 6 o clase número 6, relación con los demás, clase número 7, las clases de servidores y sus características. 8, el líder y la experiencia. 9, 7 elementos básicos. 10, fundamentos del liderazgo. 11, los estilos de liderazgo. Amén. Vamos a iniciar entonces esta clase leyendo Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén. A manera de introducción, vamos a tratar de captar un poquito lo que es el espíritu del servidor. Amén. O lo que debe motivar al servidor de Dios. Entonces, bueno, gracias a Dios por eso. Vamos a manera de introducción leer lo que dice Marcos 10, 45. Amén. Es un pasaje de la Escritura. Vamos a leer este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Algo importantísimo, y creo que esta es la mejor introducción que podemos hacer, es el espíritu que debe tener el que le sirve al Señor. Amén. ¿Cuáles deben ser realmente sus motivaciones, sus anhelos? ¿Qué realmente está buscando el que le sirve al Señor? Amén. En este caso, en esta historia que está ahí mismo en Marcos 10, del verso 35 al 45, vinieron Jacobo y Juan a pedirle al Señor un puesto eminente. Le estaban diciendo, Señor, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a la izquierda. Amén. Y querían ese puesto porque querían, pues obviamente, buscar sobresalir entre los demás. Amén. Por eso se atrevieron a hacerle esa petición y el Señor les dice, bueno, ustedes saben lo que están pidiendo. ¿Están ustedes dispuestos a beber la copa que yo bebo? ¿Están dispuestos ustedes a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos, pues muy honestamente dijeron, sí, Señor, estamos dispuestos. Y les dijo, bueno, ciertamente sí, van a beber de la misma copa y van a ser bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no, eso no lo puedo dar, eso ya está reservado para los que han sido elegidos para esos puestos. Amén. Pero les dice estas cosas, les dice, verso 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Estaba hablando precisamente de la mentalidad de la época, de la mentalidad de gobernar, de querer hacer algo, pero con tal de ganar prestigio, de ganar honra. Pero el Señor cambió todo eso y les dejó saber de la siguiente manera, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. O sea, la mentalidad de los cristianos es muy diferente a la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo, la gente quiere hacer cosas y quiere obtener grandes logros y obtener puestos para ejercer dominio sobre los demás, para tener influencia, pero nosotros no. Aquí en la iglesia parece que entre más responsabilidades se te dan, entre más cargos se te dan, más estás llamado a servir, más tienes que hacer por la obra del Señor.
Amén. Así que no será entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será el que sirva. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que la mentalidad del servidor es servir, no es hacerse grande, no es hacerse importante, no es hacerse el más necesario o que la gente nos alabe nuestro servicio que estamos prestando. No, estamos aquí es para servir, ser servidores. Jesús se tomó el tiempo para explicar esa razón, para darnos ese ejemplo. Amén. Servir, Él vino para servir y no para ser servido. Él no vino para apoderarse del puesto más destacado, no vino para ganarse un buen nombre o para ganar influencia o para tener éxito o para ser famoso o para ser poderoso. No, cuando el Señor vino, vino a servir, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. El mundo está lleno de gente que quiere servir, pero porque quieren ganar, sacar algo a cambio, ¿no? Uno escucha hablar a los políticos y pareciera que se estuvieran ofreciendo al pueblo, que estuvieran prestando un servicio sin ningún interés, pero desafortunadamente la mayoría de líderes que hay hoy en día, amén, no están sirviendo desinteresadamente, sino que siempre están buscando algo, sea una influencia, un poder, un favor o riquezas, qué sé yo, tantas cosas que se pueden obtener. Así que en la época de Jesús, en el campo religioso, en el campo del pueblo judío, también habían hombres que servían en el templo, que servían al pueblo, pero el motivador de ellos era tener influencia sobre los demás, tener señorío sobre los demás. En la época de Jesús estaban bajo el dominio romano y obviamente los romanos habían tomado dominio de todo el pueblo y de la mayoría de aspectos que movían el pueblo, menos el religioso. Los romanos sí tenían esa peculiaridad que respetaban mucho las religiones de los pueblos que ellos dominaban. Y en este caso a los sacerdotes y a los líderes religiosos, pues se les dio autoridad, se les permitió mantener su autoridad y esa autoridad alcanzaba hasta influenciar políticamente, económicamente. Así que muchos hombres estaban ahí sirviendo en el templo y haciéndose maestros a sí mismos de la ley, enseñando la ley, pero con el interés mayor de tener influencia, de tener poder. Amén. Así que Jesucristo vino a romper todos esos paradigmas. Amén. Él en ningún momento buscó gloria, en ningún momento buscó el reconocimiento o buscó posicionarse. Al contrario, parece que entre más el Señor avanzó en su ministerio, más sirvió, más se humilló, porque el servicio realmente trae una humillación. Amén. Una humillación. Así que el servicio fluye de un entendimiento del ministerio cristiano. Hay algo que dijo, ahí estoy leyendo ya en el módulo, que dijo LeBron Fairbanks. LeBron Fairbanks era un pastor americano de la iglesia nazarena, maestro de universidad también. eh, Creo que todavía vive. Y hizo este comentario que nos llamó mucho la atención. Es el ministerio cristiano es la extensión del servicio de Jesús a nuestro mundo, encarnando la obra de Jesús que sana, guía, sustenta, reconcilia en las vidas de aquellos con quienes trabajamos y vivimos. Amén. Entonces, es interesante notar eso. Amén. Que lo que nosotros hacemos en la iglesia, el ministerio que ejercemos, es esa extensión del servicio a Dios. Y se espera que el que va a servir en la iglesia tenga ese mismo espíritu de servicio, ese mismo espíritu de entrega, que no esté buscando el reconocimiento de la gente, que no esté buscando los aplausos, que no esté buscando la fama, que no esté buscando el reconocimiento o las mejores posiciones, no, que simplemente se sienta feliz y lo llene de satisfacción el solo hecho de ser un servidor, de ser un siervo. Amén. Eh, la palabra siervo implica eso. La palabra siervo es prácticamente ser esclavo.
Amén. Ser esclavo no es una posición elevada, es una posición humilde. Y el Señor Jesús, en ese ejemplo que le dio a sus discípulos, recordamos cuando le lavó los pies a sus discípulos. Amén, que era un trabajo realmente de siervo, les lavó sus pies, se los secó. Y los mismos discípulos estaban asombrados, amén, porque el Señor nos está lavando los pies. Eso era el trabajo de los siervos y no de cualquier siervo, era del el siervo más pequeño de la casa. Amén, porque también los siervos tenían sus categorías, habían mayordomos, habían siervos que tenían responsabilidades que eran honrosas, pero habían otros que hacían trabajos que ya se veían como deshonrosos, como en el caso de lavar los pies. Pero es que el Señor les estaba dando un ejemplo. Amén. Le estaba diciendo, bueno, es que esto es lo que yo quiero que ustedes transmitan a los demás. Amén. Ese servicio, esa entrega. Amén. Ese amor desinteresado, el hecho de sentirse satisfecho por haber servido, por haber ayudado a alguien, por haberle aportado a alguien, sin recibir nada a cambio. Amén. Sin recibir nada a cambio. En Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 21, hay unos versículos que me llaman mucho la atención y es acerca de los siervos, de los esclavos. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él con su mujer. Y es que en la época de bíblica, hasta aún en la época de Jesús, existía la esclavitud, existía la servidumbre, eh, y no era algo tan descabellado como quizás lo que se vivió en este país con esa esclavitud tan absurda, sino que en ese tiempo, si usted se endeudaba, si usted tomaba prestado y no podía pagar, pues usted podía pagar al que le prestó sirviéndole. También cualquier deuda o no sé, cualquier compromiso, no sé qué clase de compromisos podía adquirir la gente que los llevaba a esclavizarse. Pero en la época del Señor y lo que instituyó aquí el Señor a través de Moisés en el libro del Éxodo, es que había un límite para ese servicio. 6 años era el límite máximo. A los 6 años tenía que dejar ir al siervo y la deuda, cualquiera que fuese, quedaba cancelada. Amén. Pero entonces ocurría algo. A los 6 años, bueno, llegaba el Señor y le decía a su siervo, ya cumpliste el tiempo, ya la deuda que me tenías quedó cancelada, te puedes ir. Pero entonces algunos se iban pues contentos, pero otros se ponían tristes. O sea, pero ¿a dónde me voy a ir, Señor? Si es que usted ha sido bueno conmigo, usted no solamente me recibió, me ayudó, sino que me dio esta mujer como esposa, me dio una casa donde vivir, me ha tratado bien. Dice, no, yo no me quiero ir de su lado, yo quiero seguirle sirviendo. Amén. Entonces ya este tipo de siervos ya no eran siervos por un compromiso económico, por una deuda, sino ahora eran siervos por amor, ¿cierto? Por eso dice en el verso 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Entonces ya era un siervo por amor. Amén. Lo llevaban a los jueces, hacían ese compromiso, obviamente le abrían un huequito en su oreja y le ponían esa candonga que tipificaba la esclavitud. Por eso las cristianas pues tratan de no usar esos aretes, porque eso tipifica realmente esclavitud. Amén. Y se convertía en un esclavo para siempre. Amén. Un esclavo que realmente nunca iba a crecer más de ahí. Toda su vida iba a ser siervo, iba a ser esclavo. Todo lo que hiciera y el esfuerzo que tuviera y la inteligencia que tuviera y los talentos que tuvieran, todo eso quizá lo podía poner al servicio de su Señor, pero nunca iba a ascender más de ahí. Iba a ser siempre un siervo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña eso a nosotros, que debemos servirle al Señor,
que habiendo recibido del Señor tanto, el apóstol Pablo dice en Hebreos, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvámosle al Señor. Somos siervos del Señor. Amén. Aunque en este módulo vamos a estar usando la palabra líder, porque pues hay, como les mencionaba ahorita, habían siervos que ocupaban una posición de liderazgo, los mayordomos. Amén. Pero sigue siendo siervo. Aunque era mayordomo, José es un ejemplo. José llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar, pero no dejó de ser siervo. Amén. Siguió siendo siervo. Y aunque uno llegue a ejercer un diaconado, un pastorado, llegue a ejercer cargos honrosos en la iglesia, siempre vas a ser siervo. Amén. Y siempre debe tener en tu corazón ese sentir de siervo. Amén. Eh, por ponerles otro ejemplo, escuchaba a un pastor predicar acerca precisamente del servicio a Dios. Y decía que realmente, pues, la naturaleza del ser humano es esperar un reconocimiento, ¿verdad? Esperar una aceptación de lo que uno ha hecho, gracias. Eh, entonces él decía que en una convención, pues después de una convención, pues pasó el pastor y empezó a leer la listica de todos los que le habían ayudado la convención y trató de anotar la mayoría, al hermano Julano, que fue el organizador, al hermano Sutano, que estuvo a cargo del sonido, al tal Julano, que estuvo a cargo de las finanzas, a este otro hermano, a esta hermana, que estuvieron a cargo de las alabanzas, a los músicos, al del sonido, al de proyección, al de las luces, bueno, trató de hacer la lista larga, ¿amén? Pero siempre se olvida uno. Y uno de esos que no mencionó se sintió, se enojó. Yo tanto trabajo que hice, tanto que me esforcé aquí, yo hice de todo, limpié y no me dieron las gracias. Amén. Entonces le hicieron saber al pastor y el pastor pues muy humildemente se acercó y le dijo, no hermano, disculpe que se me olvidó mencionarlo, pero no, gracias hermano, gracias. Y el pastor decía, la gente busca eso, pero más afortunado el que no mencionó y no pidió gracias, amén. Más afortunado al que no se le nombró ni siquiera, a la persona que ni siquiera busca que le nombre, porque sabe que le está sirviendo al Señor, amén. Y el siervo no necesita que el Señor le dé gracias. El siervo no necesita que el Señor venga y le diga, oiga, gracias, qué buen trabajo. No, eso no es el trabajo del siervo. El siervo hace sin esperar nada a cambio. Así que si uno hermano trabaja en el Señor y nadie le agradece y en la iglesia nadie le dio las gracias, eso es ganancia. Porque si alguien te dio las gracias, ahí ya tuviste tu recompensa, ya tuviste tu pago. Si alguien dijo, uy, el hermano que hizo tremendo trabajo, ya quizás ese fue contado como tu pago. Amén. Hiciste algo, recibiste un reconocimiento. Amén. Así que nosotros somos siervos del Señor y el Señor nos ha dado tanto y ha sido tan bueno con nosotros que si se nos gastara toda la vida sirviéndole, si no hiciéramos nada más en esta vida que servirle al Señor, amén, la deuda seguiría siendo mucha, nunca le podríamos pagar. Por eso la gratitud es importante, que el Señor nos ha prometido muchas cosas maravillosas, poderosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Quisiera compartir también un pasaje de la Escritura que está en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Amén. Y es parte de esa enseñanza que el Señor nos transmitió a los que servimos al Señor. Verso 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Ven? Más bien no le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer, hicimos. Mira esa mentalidad que el Señor está sembrando en nuestros corazones a través de esta enseñanza. Que uno trabaja mucho. Amén. Uno trabaja muchísimo para el Señor. Debemos hacerlo. Amén. Con el mayor amor, con las fuerzas que podamos ponerle al asunto. Amén. Como dice el apóstol Pablo, yo al Señor le sirvo
con lágrimas, le sirvo con sufrimientos en medio de las persecuciones, pero no deje de anunciar el Evangelio, le decía el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Así también nosotros, hermanos, amén, debemos servirle al Señor con todo, sin esperar que nos diga gracias. Amén. Y seguramente terminamos de hacer algo y no nos dieron gracias y ya nos estaban poniendo en la próxima misión. Amén. Terminamos de predicar y nadie se acercó a decir qué bonita prédica. Terminaste de cantar el especial y nadie se acercó a decir, oye, qué bonito te salió. Limpiaste el templo y te esforzaste por limpiarlo y el pastor ni siquiera te mencionó. Amén. Pero gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por tener un espíritu de servicio. Amén. Y si hicimos algo, amén, lo único que podemos decir es siervos inútiles somos. Hicimos lo que me correspondió hacer. Amén. Así que, queridos hermanos, amén, espero que esta clase les sirva, les oriente. El sacrificio personal por el beneficio de otros es un arte. Amén. Aprender a servir sin esperar nada a cambio, sin solamente teniendo la satisfacción de que hicimos algo por la obra del Señor. Ven, con eso es suficiente. Amén. Y por último, hermanos, el Job dice, acuérdate de engrandecer la obra del Señor. Así que nosotros hacemos muchas cosas por servirle a los hombres. Amén. Por servir a Dios. Y el apóstol Pablo dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo que has hecho por el Señor, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios? La manera más sencilla es servir a la iglesia del Señor, a los santos, a los hijos de Dios. Amén. Hay dos aspectos importantes de la obra del Señor. El traer al perdido. Amén. O sea, el ir a cosechar, pero también el servir para que los que están ya dentro de la iglesia puedan crecer en las cosas del Señor, puedan estar preparados para el día que el Señor venga. Así que implica muchos aspectos del servicio. Amén. Espero que envíes ahorita alguna pregunta, algún aporte ahí en el chat que tenemos. Amén. Envía tus comentarios acerca de esta clase. Amén. ¿Qué más quisieras aportar? ¿Qué más quisieras tú que se hablaran estas enseñanzas? Y si tienes un testimonio del servicio al Señor que nos pueda enriquecer a todos, pues bienvenido. Amén. Quizás si tú lo pones, lo vamos a leer en la próxima clase. Paz de Cristo.